de estos son las palabras claven y amat, que con la eliminación de las consonantes finales se convirtieron en clave y ama. Otra regla es el cambio vocálico que sucede cuando la U se abre y se transforma en O. Por ejemplo, forum, primero se elimina la consonante final, M, forum, y luego la U se abre y se transforma en O, y por resultado tenemos la palabra foro. De la misma manera, se abre la vocal I, transformándose en E. Otro cambio fonético es la sonorización de los fonemas P por B, T por D y K por G. Ejemplo, la palabra capillo. Aplicamos la regla de eliminación consonántica, capillo. Aplicamos la regla de apertura vocálica tanto del fonema U por O como del fonema I por E, quedándonos capello, y con la sonorización del fonema P por B resulta la palabra cabello. También encontramos la regla de monoptongación de los diptongos AE, que se convierte en E, o E, que se convierte en E, AU, que termina resultando en una O. Por último, es importante mencionar la regla del cambio de la vocal E por el hiato IE. Ciertamente, y un ejemplo perfecto para entender esta regla es la palabra herba, que por la regla de cambio vocálico o hiato se transforma en hierba. Es muy interesante conocer los cambios que ha tenido el latín para llegar a nuestro idioma, pero para conocer más sobre todo esto, es importante documentarse sobre el tema. Procuro contigo, porque te invito a tomar un café y seguir charlando de este y otros asuntos. Excelente, gracias. Excelente, felicitaciones, muchísimas gracias. Pero para que sea publicable, vamos a hacerle una edición. Felicitaciones Noemí y Mirla, muy bien. Vamos a editar que IE es un diptongo, no es un hiato. Fíjense, acuérdense que los diptongos son la unión de lo que le decimos una vocal fuerte y una vocal débil. Las fuertes son A, E, O, las débiles son I, U. Entonces, cuando tú agarras una fuerte con una débil y la juntas son un diptongo. Hiato es cuando juntas dos fuertes. Entonces, IE, I es débil, E es fuerte. Entonces, ahí edítenlo. También pueden añadir que de clave existe ya en español, pero fíjense si es verdad que es la misma palabra. Uno sabe cuando es la misma palabra, aunque haya evolucionado mucho, porque conserva el mismo significado, un significado similar. Clave el grupo CL, estoy hablando en lengua de señas, el grupo CL se convirtió en doble L en español. Muchas palabras que comienzan por CL terminan en español con doble L. Entonces, clave existe, pero en español también existe otra que es llave. Clave queda más casi como cultismo. Y llave, fíjense que una llave es una clave y una clave es una llave. La clave para entrar a la PBA es una llave para entrar a la PBA. Entonces, si quieren, lo pueden dejar ahí porque clave existe. Si quieren, lo pueden seguir editando y arreglen lo del diptongo, que no es un hiato, y acentúen. Hay algunas palabritas que le quedaron sin acentuar, perdón. Y publíquenlo porque la verdad es que está maravilloso. Díganle a los demás, si desean saber la aplicación, porque de verdad que yo no la sabía y yo me la aprendí y ya se la voy a coger, la idea prestada, pero no se la voy a devolver. Como los préstamos lingüísticos, que uno coge la palabra prestada pero no la devuelve nunca. Díganles la aplicación porque a mí me pareció genial. Bueno, nosotros usamos dos aplicaciones. Pixton, la voy a escribir por aquí. Okay. Y después Movie Maker para editar el video. Realmente Movie Maker es bien sencillo.
Ok, gracias. Otro equipo que quiera compartir su, ¿sabías qué? Yo vi lindos videos anoche. ¿Nadie más? Ay, mi madre. ¿Y qué pasó? Yo quiero compartir el mío, profe, Compártelo, pero es Yandra. que está cargando mucho. Ok. ¿Tú lo Estoy subiste? esperando a que se cargue, pero como que Ok. está lento. En lo que Yandra carga el suyo, ¿alguien desea? ¿Y qué pasó con su trabajo? ¿No lo quieren compartir? ¿No tiene audio? Ponle el audio, por favor. Sí, ya voy a reproducir, profe. Ujú. Tú sabes que hay un error ahí. En la última y la primera, porque la última es la misma que la primera. Con el video no aparecía así, el video no aparecía. Bueno, ya lo parece. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, buen trabajo. Giandra era que estaba en turno, ¿verdad? ¿Lo conseguiste? Sí. Por favor, a ver si se puede compartir. Y ya en ese lo dejamos entonces para yo hacer un par de ejercicios más de reforzamiento. Inténtalo, Giandra. Giandra, como estoy grabando, para no hacer esta parte así como tan silenciosa, sabemos que es que el video está demorando en cargar. Tú lo puedes ir como leyendo o comentando. Aunque ya avanzó. Pero igual tú lo puedes comentar.
Profe, perdón, no escuché lo que usted dijo. No, está bien, porque al final siguió rodando. Excelente video, te felicito. Mira, edítalo para que lo puedas publicar. Líquida, decías que la S líquida al inicio de palabra asumió una E epentética. ¿Qué significa epentética? E epentética. Que, por ejemplo, si se escribía un ejemplo, que yo estar, pero que se escriba con la S sin la E adelante. Entonces, epentética es como que tú le pongas la E adelante, que dice estar. Epéntesis es uno de los fenómenos fonéticos que añaden sonidos al principio. Eso es epéntesis. Ok, gracias. Entonces, líquida, lleva acento en la I. Como tú lo escribiste en el video, dice líquida. Te confundiste y pusiste sonaras en vez de sonoras. Y demás lleva acento. Y así su videito queda precioso para publicar, ¿sí? Y así ustedes se van convirtiendo en expertos en elaboración de recursos didácticos. Miren, a sus estudiantes en el futuro, si ustedes unas clases las van bien introduciendo o bien motivando durante, o bien evaluando, o bien reforzando de esa manera, es bastante más motivador que estar todo el tiempo en una pizarra y bla, 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 bla. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Ya. Lo que pasa es que estoy grabando. Cuando va a haber baches, dejo de grabar para no perder minutos ahí. Ahora comparto pantalla ya. Igual, como quiero irse el bache ya. Sí, la idea es esa, que aunque vamos a suponer que entremos al aula, que ahora mismo parece que no entraremos, que seguiremos virtual, pero es que cuando tengas que explicar, tú sabes, estos temas de lengua española que implican gramática son un poco complicados para los adolescentes y no les gusta. Mira, por ejemplo, eso que yo te estoy diciendo, líquida lleva acento, demás lleva acento. Trabajar ese tipo de asuntos cuesta y los estudiantes se te van a desmotivar en algún punto. Entonces, créales un videíto de esos que estás haciendo ahora, un cómic de eso, un sabías qué, o ponlos a ellos a crearlo. ¿Entiendes lo que digo? Que no es solamente el tema, el contenido programático, sino también la propia herramienta que está saliendo a la luz en estas clases, que por eso se la celebro tanto y se la felicito, porque a ustedes les va a servir de mucho como docentes de secundaria. Vamos a hacer solo 3 ejercicios, como no vamos a poder ver todos los videos, para que sigamos reforzando esas reglas. La semana pasada alguien evaluó la clase diciendo que el que aprende etimología amplía muchísimo su léxico, y es verdad, porque si tú ves la raíz de dónde viene y la cantidad de palabras que se derivan de eso, tu vocabulario empieza a ampliarse mucho, mucho, mucho. Y cuando hay una palabra en la lectura que tú no entiendes, si tú sabes de dónde viene, tú la deduces por el contexto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las reglas etimológicas que estamos aprendiendo, ¿qué se deriva de delicatum? Primero vamos a poner la palabra final. ¿Cuál será? ¿Qué ustedes piensan que viene de ahí? Delicado es intermedia. Hay una final. Delicado existe. Delgado. Al final tenemos una palabra delgado. ¿Y cómo es que delgado viene de delicatum? ¿Qué fue lo que pasó? Eliminamos la M final. Ajá. Se cae. Entonces, yo digo delicatu. Yo digo se cae porque cuando ustedes vayan a trabajar en la aplicación de campo de la semana que viene, la investigación de campo, van a leer eso en Orlando Alba. Uno dice, se cae la D, se cae la S, así como que estaba en la palabra y se cayó. Se cae la M. ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue. Pasa la O. Así. Delicato. La U abre, la U que es cerrada, abre y se vuelve O.
Y la T. Tengo delicato, Es sorda. delicato. Entonces, la La T, T que se es sonoriza. sorda, se Pasa la D. sonoriza. Y pasa a ser una D. Delicado. No se me olvida eso con el ejemplo de petaca y bodega. Ya, Ajá, yo sé que son las sordas exacto, y las sonoras. exactamente. Ya me inventé otro método, ¿vieron? Para poner estos simbolitos. Delicado, esa es la manera en cómo se grafica una evolución etimológica. De delicado, ¿cómo llegamos a delgado? Falta más, observa. Mírala ahí. ¿Estás viendo? Falta más. Porque delgado viene de delicado. La C La sorda C, pasa a la G. la C se sonoriza. Ajá, se sonorizó. Entonces tendría deligado. Entonces pasa otra cosa. Tendría deligado. Ah, que no lo he escrito. Deligado tendría. Y la I Profe, delicado interconsonante. va primero que delicado. No, porque son las sonoras, son las sordas las que se sonorizan. Primero va delicado. De delicado tiene que ir deligado para que pase a delgado. Pero que pasa algo más. Porque no hay una palabra como deligado. Pasa algo más ahí. Se La I que elimina está entre la sílaba consonantes. pretónica. Exactamente. Es que son esos sonidos que se oyen poco. Antes de una sílaba tónica, antes de una palabra fuerte, la débil casi no se escucha. Uno no lo sabe porque no se pone a pensar en lo que dice. Pero cada palabra que uno dice, la que tiene con mucha fuerza, qué sé yo, bueno, esa misma, delicado, realmente tú oyes tú oyes o sea que la que está antes de esa casi se cae, casi se pierde, y obviamente lo que ocurrió fue que se perdió y quedó delgado. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Y lo que va a ocurrir la vida entera, que la que casi no se oye, empieza a perderse. Las S finales casi no se escuchan y dejan de usarse y se pierden. Defacere, ¿qué será lo que viene de ahí? Facere, qué palabra tan rara. Hacer. Hacer, sí, hacer. Hacer. ¿Y cómo es que? Ajá. Cambia a la H. Uh-huh. Pero primero, Se elimina la E final primero. Eso, lo primero que cambia en una palabra es el final, no el principio. Para que una palabra cambie el principio, tiene que pasar años y miles y miles y miles de años. El final es lo que primero cambia, les acabo de decir. Adiós. Lo primero que vamos a comenzar a decir es adiós. Después de que quitemos ese final, empezamos a modificar el medio y el principio es lo último. Facer es lo primero que va a ocurrir. Facer. ¿Y luego qué ocurrió? Pero ya te acabó rápido. La F del latín se cambia por la H. Las Fs iniciales en ciertas posiciones o ciertos contextos se vuelven H. Muy bien, ya acabamos. Entonces, filium, ¿qué viene de ahí? Uh-huh. Explicaba Se cae Orlando. la M primero. Se cae la M, entonces tengo filio. No, ¿cómo es filium? ¿Qué sigue? ¿A qué evoluciona filio? No, yo no pude ver la mano, se fue muy rápido. La U se abre y se convierte en O. Se abre la U, filio. Ok. Se abre la O, se abre la U en O y también se abre la I en E. Y luego, ¿qué pasa? Algo que ya ustedes se saben. La F pasa a H. La palabra que a ustedes les va a servir de memorización, hijo, ya se acabó, es harina. Si usted, apréndase harina, que viene de farina. Y que en el campo dicen harina. Está
harineando. Harineando quiere decir que está cayendo harina, farina, ¿sí? Ok, eso era Maestra, simplemente, ajá, Carlos. Alba, Orlando Alba expresaba que al principio se comenzó a decir la F que pasó a la J como ja, ja. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a visualizar como que eso era de la gente inculta, y entonces desonorizaron la H en ese momento. Así mismo es, tienes razón. Vamos a pasar a Orlando Alba, ya que estamos hablando de él. Tengo una preguntita. Sí, ¿quién me está hablando? Ruth, Ruth, ok. Ah, Ruth, viniste, qué bueno, bienvenida. gracias. Es en base a la última palabra sobre las reglas etimológicas, Ujú. que luego de filio vemos que se cambió la F por la H, Sí. pero ¿qué pasó con la L? Ah, ok, es verdad, me volé. Es verdad, pasó otra cosa. Filio, ilio. Sí, es verdad. Y ilio, que debió ser antes. Exacto. Ilio. Ujú. No. Ok, falta algo más, sí, tienes toda la razón. Realmente la H va más tarde, pero ya. ¿Qué sigue pasando ahí? Yo creo que nosotros no hemos visto ese cambio, profesora, teóricamente. Mira, hay en el video de Mirla y Noemí unas reglas de monoptongación. Hay muchos diptongos del latín que en castellano se volvieron una sola. Igual hacemos nosotros, agarramos diptongos. ¿Cómo es la cosa? No, nosotros tenemos ejemplos ahora mismo de un hiato, por ejemplo, toalla, que nosotros decimos toalla, ¿entienden? Entonces, del latín tenemos diptongos que lo volvemos una sola vocal. Entonces, Noemí y Mirla, de su video rescaten, si tienen este ejemplo, IO, que yo creo que sí que lo tienen. Me parece Pero que el sí que lo ejemplo tienen. de la L a la J, Ajá, es que sí, me refiero. voy para allá. Sí, maestra, tenemos esa parte Ajá, y hay algunos diptongos que cambian a E y otros que ajá, cambian a O. En este caso de exactamente. la I y la O, Cambia O. cambia a O. Ujú, es verdad. Entonces, la L, vamos a asumir que tiene que cambiar a J y vamos a buscar entre todos para, en lo que ustedes están buscando haciendo un trabajo en grupo que los voy a dividir ahora, ¿cuál es el fenómeno que explica el cambio de la L en J? Probablemente sea por el contexto. Ilio. Mira, aquí en castellano es muy complejo, no complejo, que no está, nuestro oído no está acostumbrado a una pronunciación muy rara que tienen los españoles del norte, que los españoles del norte tienen un fonema como, que tiene como una I en medio. Por ejemplo, ellos dicen caballo, nosotros decimos caballo, pero ellos, lluvia, pero ellos no tienen ese fonema, yo, y, tienen como algo como caballo. Entonces hay un tipo de pronunciación que en su fonética tiene una I en medio que para nosotros, para el castellano, no la lleva, y una J, una Y y una J con una pronunciación que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, que también es lo que le pudo pasar a la F, que la F nuestra del castellano no era esa que cambió a H. ¿Entienden lo que digo? Entonces, por ahí tiene que venir eso. ¿Cómo es que una L se vuelve J? Es porque viene de otro tipo de pronunciación que para nosotros no es tan habitual. Vamos Profe, a... Ajá. pero cuando el diptongo se convierte en O, el IO,
la palabra puede quedar como hilo, y Hilo. no necesariamente tiene que eliminar la L. Podría ser, por eso les digo, lo puse en rojo para cuando ustedes se vayan a un trabajo en grupo que les voy a poner. Hilo, porque la I y la O se convierte en O. Buscar de nuevo cuál sería la explicación de este caso. Tengo aquí en parqueo. Sí, te escucho. Ese caso no podría darse por una variación relacionada con la intervención del idioma árabe, porque como usted nos decía, la J vino a nuestro idioma por ese lado. Entonces, no podría ser relacionado tal vez con eso, y por eso no sabemos cuál es la regla específica. Quizá no, porque las palabras que tenemos en árabe, Dios mío, pero ¿por qué se me modifica? Espérame. Las palabras que tenemos en árabe con J, ay santo, bien, tienen H. ¿Qué es lo que pasa con esto? Espérenme, que quiero escribir. Ya, por ejemplo, tienen H, aljibe, bueno, ahora se escribe así, no sé cómo se escribió antes, pero son palabras que vienen de una evolución, de una aspiración que se llama de la H en J. Nosotros decimos almohada, pero hay en el habla campesina popular personas que pueden decir almohada y aimojá. Entonces no es este fenómeno, no, son palabras en donde se velarizó, se aspiró la H. Entonces no creo que sea esa la explicación. Pero yo la busco. En lo que ustedes están en trabajo en grupo, yo voy a buscar la explicación exacta, precisa para dársela. Lo que quiero hacer ahora es pasarnos a Orlando Alba, que teníamos pendiente leer las páginas 19 a 23 y con eso repasar lo que ustedes aprendieron solos, socializarlo en grupos. Quiero hacer 5 grupos y tengo aquí Maestra, 13 personas. Ajá. Ahora sí encontré una información. A ver. Que explica que la L del latín junta con una I delante se convierte en J. En J. I compártela. En J. Compártela, si la tienes en el celular, compártela en el grupo o de alguna manera para buscarla y ratificarla. Acá está. ¿Podés verla? Ok. Sí. Comparte tú mismo, por favor. O sea, comparte quiere decir explica. Dice, la palabra hijo, del latín filius, que aquí expresa, por ejemplo, que viene una transformación de la F que se convierte en H, y la L que seguido de una I corta en J. Eso es perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Haznos el favor, Carlos, copia eso en el grupo que te has dedicado, si no eres tú, es Valdés, a culturizarnos a todos con informaciones, con curiosidades lingüísticas. Gracias, ya esa es la explicación. Antes de I, delante de L, evoluciona en J. ¿Cómo? Por esa clase de pronunciaciones que nosotros nuestro oído no está acostumbrado, no tenemos idea de cómo suena, pero en ese contexto provoca esa nueva pronunciación. ¿En qué estábamos? En que nos vamos a dividir en grupo y que tenemos 12, bueno, 11, porque yo estoy contada también. Entonces vamos a hacer 5 parejas y uno va a quedar de 3. Entonces, a cada pareja les voy a dar una pregunta que voy a escribir en el chat y cuando se dividan, la pregunta 1 va para la pareja 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entienden? Entonces voy a dividirlos aleatoriamente.
Profe, ¿y cómo vamos a saber cuál es el grupo 1? A la lengua, no. Nosotros no estamos supeditados a la RAE, a la Real Academia Española, no. La Real Academia está supeditada a nosotros. O sea, existe la Real Academia como la policía del español porque somos más de 400 millones de hablantes. Es la tercera lengua más hablada del mundo y si cada quien hace lo que quiere con ella, bueno, no nos deslenguamos, pero no nos entendemos. ¿Por qué tanta gente logra entenderse en español? Porque cuando escribimos lo mismo. Y ahí sí es verdad que no importa si tú eres chileno, colombiano, español, mexicano, cubano, todos nos entendemos por aquí, ¿cierto? Eso es lo que norma, lo que norma y unifica la lengua. Ahora, la realidad es la oral, no la escrita. Entonces, lo que nosotros hablamos, lo que el pueblo habla, lo que la gente dice en mayoría, no se dice aiga, por favor, me duelen los oídos, no se dice aiga, se dice allá, y no se dice habemos maestros, no, se dice hay maestros conmigo, yo me incluyo, hay esto, hay lo otro, pero, si 10 millones de gente en la República Dominicana dice habemos, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que dentro de X cantidad de años la RAE lo va a poner. ¿Entiendes lo que te digo? No se dice aiga y se oye feo, horrible. Pero si 10 millones de dominicanos dice aiga, la RAE lo va a poner. ¿Entiendes lo que digo? La lengua no se va a corromper nada. La RAE anda detrás de nosotros porque lo que nosotros hablamos, pero no lo que hablamos dos, los que hablamos todos, un país entero, eso la RAE lo consigna y lo pone en el diccionario. ¿Entienden cómo queda la cosa? ¿Qué más? Una observación. Nadie se sienta ofendido que las observaciones que yo hago es para toda la clase, para que aprendamos y crezcamos todos. Así como yo dije que líquida lleva acento y que demás también, hay algo que ocurre en el español, un fenómeno en la República Dominicana, que no es así, pero si dentro de 1000 años es así, amén Jesús, es o me acuerdo o, es yo recuerdo que cuando era niña, yo recuerdo. Y si no es esa opción que voy a usar esa forma, entonces es me acuerdo. Yo me acuerdo de cuando hacíamos fila para comprar gasolina. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo. Si voy a decir recuerdo, no digo me, digo yo recuerdo. Entonces, yo Lo recuerdo, que pasa es, o yo me acuerdo. Me va hay con una acordar. redundancia. Y recordar no va con, eso se llama pronombre, variante pronominal, no va con me. Carlos. Y cuando decimos, por ejemplo, yo me acuerdo, estamos haciendo una redundancia pronominal, ya que hay dos pronombres que estamos añadiendo que son personales que no necesariamente tengan que estar ahí. O utilizamos me, utilizamos yo. Ajá, sí, pero decir me recuerdo, ahí hay otra redundancia. Entonces, la convención es, yo recuerdo, el verbo es recordar. Yo recuerdo esto, yo recuerdo lo otro, yo recuerdo para acá, yo recuerdo para allá. Cuando ustedes vean los fenómenos fonéticos que se dan en la República Dominicana, van a ver esa redundancia. Los dominicanos decimos yo 2 veces, porque el verbo en español trae a la persona. Pero ningún dominicano, ninguno, ni siquiera Pedro Enrique Sureña, eso es falso. Ningún dominicano dice, recuerdo, iré, comeremos, insistimos, decimos, yo recuerdo, vamos a comprar, nos gustaría, o sea, tenemos que poner el pronombre delante. Esa es una sintaxis que es propia del español dominicano. Utilizamos el pronombre 2 veces, sí, exacto. El pronombre lo decimos 2 veces. Lo decimos yo y el verbo ya lo trae. El verbo en español obligatoriamente trae la persona. Cuando tú dices
compro, compras, compra, ahí está la persona, pero nosotros se la volvemos a poner, la ponemos 2 veces, es Orlando Alba, te lo va a decir en lo que vas a leer esta semana, pero también tú lo vas a ubicar en la investigación de campo que ya empezaste a hacer. Ok, grupo 1, excelente trabajo. Grupo 2, ¿en qué consiste la variación diacrónica? Y de hecho tenemos 2 semanas hablando de ella, pero ustedes, por favor, pónganle sazón, sus ejemplos personales. Variación diacrónica. Bien, aquí estamos, el grupo 2. Mi compañera Noemí y yo estuvimos comentando sobre este fenómeno. Entonces, según nos dice la definición de variación diacrónica, dice que se trata de comparar la variedad de la lengua desde el punto de vista cronológico, es decir, las variaciones que van ocurriendo en las palabras desde, o sea, en orden cronológico a través del tiempo. Por eso se dice variación diacrónica o temporal. O histórica, histórica también. Ah, ok, es histórica. Entonces, a ver, se me fue el apunte. Bien, entonces también dice que la lengua va cambiando paulatinamente. Nosotros llegamos a la conclusión de que estos cambios se dan a raíz de suplir las necesidades que también van surgiendo de manera a través del tiempo. Y también esto se puede dar como en varios niveles, o sea, niveles o como áreas, porque según el texto nos indica, se va dando en el ámbito sintáctico, léxico y semántico, o sea, dependiendo diría yo que la palabra que fuere. Entonces, si vemos el mismo ejemplo que el libro nos hace mención, en el área lexical y semántico existen muchísimos ejemplos. Entonces, podríamos decir que varios de esos ejemplos son llamados, o de esos ejemplos, no, de esos fenómenos, en la actualidad los llamamos arcaísmo, cuando son palabras que se utilizaban anteriormente y la hemos sacado con el pasar del tiempo. Exacto. Pero que no deja de tener el significado. Y también están los neologismos que siguen, que incluyen palabras nuevas, como el ejemplo que usted había citado de vipear, que vino a raíz del aparato que se utilizaba. En la actualidad, bueno, ya gracias a la invención de WhatsApp ya nadie vipea, pero... Ya nadie vipea. Ah, bueno, pero se quedó como que uno llama y cierra para que le devuelvan, se quedó como vipear. Exacto. Mira, no lo como había, una especie no lo había de relacionado. prealerta que uno realice para hacer notar de que uno necesita tener la comunicación con la persona en cuestión. Pero el significado se desplazó un poco. Exacto. El significado se mantiene, pero la acción se mantiene, pero el nombre de la acción no tanto. Digamos. Como lo que yo dije, de buscar en el escritorio, que realmente a lo que la persona se refería era en el escritorio de madera, la mesa. Pero yo busqué en el escritorio de la computadora, el significado es el mismo, pero se desplazó, porque a nadie se le iba a ocurrir 40 años atrás que alguien podía moverse a una computadora a buscar en el escritorio. Exacto. Entonces, esa parte también se da dentro de lo que es la variación diacrónica. Y mi compañera creo que tiene algunos ejemplos que pueden ayudar a que lo que yo le he mencionado anteriormente caiga más en tierra. Así es. Respecto a esto que decía Patricia, de que están clasificados, pues son como las reglas que vimos de la evolución. Porque dentro de ellas se abarca todos esos cambios que ha tenido del latín al español y que dentro del mismo español se han hecho cambios. Está a nivel fonológico, que son las que vimos en la clase pasada, esos cambios de dictongación,
de cambiar algunas palabras, o sea, fonemas acentuados a diptongos, el cambio de la F por la H, y así sucesivamente. En el nivel sintáctico tenemos la parte de la eliminación de los artículos delante de los adjetivos posesivos, que en el libro explica que antes se decía, por ejemplo, tu casa, y ya solamente se dice tu casa. También el cambio en el orden de las palabras, por ejemplo, la palabra me se olvidó, que actualmente dice se me olvidó. Y respecto a lo léxico semántico, pues lo que mencionaba Patricia, del desuso de arcaísmos y más uso de neologismos, la parte de la ampliación y la restricción de los significados, que ahí entra lo que usted decía del vipear. Se utilizaba con un sentido más amplio, pero se restringió solamente a cuando uno está en una llamada y te cuelgan inmediatamente. Y también está la parte de las dos palabras que derivan de una misma palabra base. En el caso de la ampliación y restricción de significado, tenemos el ejemplo de la palabra catre, que antes se utilizaba para llamar a las camas generales, pero ahora se dice cama, y catre es un tipo específico de cama que tiene unas características específicas y que por lo general se utiliza, vamos a decir que en la cárcel. También está dentro de este fenómeno los cambios dependiendo el lugar donde se estén dando, porque no sé, como que siguen con el mismo tipo de palabras y en otros se desarrollan por otro lado. Por ejemplo, las piscinas, como las conocemos en muchos países de Latinoamérica, en otros se conoce como piletas. También está la parte de la evolución de ciertas palabras que se utilizan todavía, pero que la utilizamos para denominar diferentes cosas. Por ejemplo, y botica. Actualmente en el país, por ejemplo, decimos botica popular para decir la farmacia del pueblo, pero cuando decimos farmacia nos referimos a los establecimientos privados. También antes se le llamaba kiosco a los lugares para hacer recolección de algún tipo de carga o lo que sea, y actualmente a esa parte se les llama almacenes. Muy bien, excelente. Otro aporte. Mi familia es muy longeva, suele ser muy longeva. Entonces hay palabras que yo solo se lo he oído a mi familia, no se lo he oído a nadie más. Entonces, por ejemplo, mi mamá, que ya falleció, decía su merced. Bueno, ella decía su merced porque era del Cibao. Pero su merced era una manera de saludarse. ¿Cómo está su merced? Ella me encontraba muy extraña. Pero es que varios años antes, sí, ese es un arcaísmo. Sí se dijo su merced y ya nadie dice eso. Muy no, bien. Maestra, yo soy del Cibao y aquí se dice su merced, pero para un ámbito más específico. Cuando usted es padrino de algún niño, al bautizarlo, al saludarlo, se dice su merced. De hecho. Que es su merced que se dice. Y luego porque yo descubrí que era su merced que estaban diciendo. Ah, mira, yo pensé que había desaparecido ya. Qué bueno escucharlo, gracias. El grupo, excelente participación, gracias. El siguiente grupo hablará de la variación diatópica, que es el grupo 3. Voy a compartir la pantalla, profe. Todo desordenado eso, pero bueno. No está mi compañera. Si quieres comenzar, Eliani. Sí, a nosotros nos tocó, ¿me escuchan? Sí, te oímos. A nosotros nos tocó hablar en qué consiste la variación diatópica. Esta, según Orlando de Alba, él dice que la variación diatópica espacial se da a través del espacio geográfico de una región a otra. Y aquí tenemos varios ejemplos de la capital, del sur, del este, que mi compañera Mirla les va a compartir. Y ustedes van a ir observando en el PowerPoint. Es bueno mirar que no solamente son cambios o variaciones fonéticas, sino que encontramos ejemplos aquí de variaciones realmente morfológicas, variaciones de términos que utilizamos
En una región, en otra no. Lexicales. Y realmente algunos, incluso a nivel semántico, pues mantienen el mismo significado, no son cambios de significado, pero sí de léxico. Por ejemplo, en la capital se utiliza la palabra limoncillo, caldero, mientras que en el norte, en el Cibao, nosotros utilizamos por caldero, paila, por colmado, pulpería. Decimos recaíto, y yo digo tanto recaíto que ni me acuerdo cómo es que se dice aquí. Que verdura. No es verdura. Verdura. En el Cibao se dice alusar, por iluminar. Ay, sí, es verdad, no me acordaba de esa. Alúzame aquí, es verdad. No me acordaba. Muy común. Y acotejar, por arreglar, sí, acomodar. Sí. En el sur tenemos la palabra ajebrados, que es como peleando, discutiendo, en problemas. Quenepas, que es limoncillo. En el este, poporuse, profe, yo no sé si se escribe así, pero poporuse, para decir azúcar. Con doble B, eso se llama geminación, ese fenómeno, que es que quita la L, duplica la B, popo. Ok. Y otro elemento del este es que regularmente al hablar eliminan la S al final, o incluso en medio de la palabra. Por ejemplo, para decir este, como así. Ok. Listo. Ok. Bien. Muchas gracias. También hay variación diastrática. Y el grupo 4 nos va a decir en qué consiste y a dar ejemplos. Sí. Carlito está por ahí. Carlos Valdés. Dale, Sara. Como ya la maestra dijo, nuestro subtema es las variaciones diastrácticas, y estas estás duplicando la T. Aprovecho y explico el fenómeno. Mira, cuando uno hace más largo un sonido, uno lo duplica. Por ejemplo, los cubanos son reconocidos porque duplican, por ejemplo, la B. Dicen abeto, la B y la T ahí. Eso se llama geminación. Aquí en la República Dominicana se usa poco, pero en el este sí. Por eso yo digo que ellos dicen popo, realizando ese fenómeno de geminación. Entonces, si tú dices diastrática, estás duplicando la T. La dices 2 veces. Quítale una, que es una sola que lleva diastrática y ya. No gemines la T, diastrática. Yo le estaba agregando una cera. Diastráctica. Mira, yo vi como una geminación de la T. No, no la lleva, es diastrática. No la lleva, porque le escribí mal en el cuaderno. Día a través de los estratos. Diacrónico a través del tiempo. Diastrática a través de los estratos. Diatópica a través de los topos, de los terrenos. Bien, la diastrática se refiere a las en el habla que surgen debido al sociolecto, es decir, a la forma de hablar de las personas según su realidad sociocultural, que también podríamos decirlo según su estrato social, o que va directamente relacionado con su nivel de educación. El texto nos menciona los ejemplos de que no habla obviamente igual un abogado que un chofer de carro. Se le llama sociocultural porque depende tanto de su nivel de preparación académica como del ambiente en que la persona se desenvuelve. Porque si bien es cierto que, bueno, decíamos en la clase pasada que no hay profesionales en la clase baja, pero si un profesional se queda viviendo en el barrio, siempre alimentándose de ese nivel de habla que en el texto se le llama lenguaje popular, pues no va a desarrollar su dialecto, al igual que una persona que esté siempre en un ambiente donde se desarrolle un habla culta. A las personas, vamos a decir, de un estrato social alto.
Entonces, entre las variaciones que pudimos conversar, Carlos y yo, que se dan realmente en algunos casos, la eliminación de la S se dan vamos a decir, todos los dominicanos la hacen, pero es mucho más común en la clase baja, o vamos a decir, la persona con una educación no tan alta, por como decíamos ahorita, esa es su realidad social. Bien, entonces, algunos ejemplos de en la S suceden varios fenómenos, porque sucede en los cuantitativos, sucede tanto por eliminación como por adición. ¿Cómo es? ¿Cómo te vas? En vez de decir cómo te va. Ese de adición al final, y también podemos decir estapa. Es decir, hay personas que dicen estapa en vez de etapa, que esa es de adición también. Mis hijos, que ahí se lo elimina. ¿Iba a decir algo? No, eso mismo. Iba a ratificar que sí, que añade un sonido. Eso se llama ultracorrección. El hablante sabe, el hablante popular sabe que está hablando como no es, pero no está muy seguro de cómo sí es. Entonces, como escucha a lo del estrato siguiente, la clase media, la clase alta, que utiliza la S, pero no está seguro de dónde va, la pone donde cree. Dice estapa creyendo que así es correcto, así debe ser. Por eso se llama ultracorrección, porque corrige de más. Bien. Como decíamos que esto tiene que ver con el ambiente social, la persona con un nivel bajo de educación y también que se desenvuelve en un contexto social bajo, suele a cambiar su lenguaje cuando siente que está en otras aguas. Es decir, en un fenómeno que, vamos a decir, la adición del sonido S, del fonema, no se da tanto cuando la persona se siente que está con su mismo grupo sociocultural, sino cuando se siente que está en otras aguas. Y también la adición de sonidos al principio de la palabra, como hambre, ese ya no es igual que la S en casi todos o sea, casi todo el dominicano lo hace, sino que es muy propio de las personas con un lenguaje más vulgar. Más llano. Más llano. Muy bien. Por último, cabe destacar que según también el nivel de estudio de la persona, su vocabulario crece. Así que tiene vamos a decir, un mejor repertorio de palabras para comunicarse. Así mismo es, una mochila lingüística muy amplia, un acervo lingüístico y cultural más amplio. ¿Alguien más de ese tipo? No. Muy bien, 2 observaciones. Miren, ustedes han empleado habla culta y lenguaje vulgar. Bueno, lenguaje ya precisamos en la clase 2, 1 y 2, que no sería lenguaje, sino lengua. Pero bueno, así dice la gente, así está escrito. No es incorrecto. Sí. No es incorrecto, no. Ustedes van a leer una cantidad de textos que te van a hablar de habla culta, de lenguaje culto, de lenguaje vulgar. Incorrecto, técnicamente, no es. Ahora, mi preferencia como docente y como hablante es que yo preferiría, pero tú no tienes que cambiarlo, es simplemente un comentario, es la preferencia mía, la de Clara. En lugar de hablar de habla culta, yo prefiero hablar de un registro más elaborado, más formal, académico, si quieres, más cuidado. ¿Por qué? Eso tiene que ver con mi idiosincrasia, con mi manera de pensar, con mi manera de ver el mundo. Eso no es conocimiento académico. No, el conocimiento académico te dice que esa es una habla culta, es verdad. Pero idiosincráticamente yo pienso que la cultura es mucho más que tener un léxico amplio y una pronunciación cuidada. La cultura es una realidad social amplia y abarcadora. O sea, una persona con mucho conocimiento
del folclore, de la gastronomía, de la religiosidad, de diferentes aspectos. Es una persona culta, tiene mucha cultura, pero eso es una manera de yo analizar el mundo, ¿entiendes? Entonces yo prefiero hablar de habla cuidada, de habla formal, de habla académica, si se quiere. Pero Y ahí insisto, entra, técnicamente es correcto, pero es que yo veo la cultura mucho más que saber hablar bonito. Sí, Sara. ahí entra también, profesor, el tema de las inteligencias múltiples, es decir, hay personas que son sumamente inteligentes y se desarrollan bien, pero su competencia comunicativa no la tienen meramente desarrollada. Tienes toda la razón, Sara. Lo mismo que con habla vulgar. Así se dijo toda la vida y todos los libros lo van a manejar así, que de hecho las lenguas evolucionan fundamentalmente, principalmente por el habla popular, por el habla vulgar, pero la connotación que ha adquirido, ay, porque vulgar, se te hace tan de mal gusto que me choca. Yo prefiero decir habla popular, el habla más llana, más coloquial incluso, para no caer en desprecio, como, el habla vulgar. Ajá, pero el habla vulgar la hablo yo también y la hablas tú, ¿entiendes? De habla popular, habla coloquial, registro coloquial. Entonces, muy buena participación, chicas y chicos, chica y chico, eran solo dos. Y finalmente, vamos a ver ejemplos y el concepto de variación diafásica o situacional. Ajá. Variación diafásica. Winifred. Winifred. El video está corriendo, hay un bache. Bueno, pues lo digo yo entonces. La variación diafásica o situacional es el modo que usan los individuos para adaptarse a la situación. Es decir, nosotros hablamos según la situación o el momento en el que nos encontremos. No me escucho. Por ejemplo, un ejemplo sería, no es la misma manera en la que nosotros hablamos cuando estamos, por ejemplo, en el patio español, a cuando nosotros estamos en el edificio B en un curso con un profesor. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando vamos a un consulado y nos preguntan nuestra dirección. Yo fácilmente puedo decir, vivo en La Caleta, Campo Lindo, calle Duarte, número 33, esquina B. Ya esa es mi dirección. Pero que un amigo me pregunte, Yandra, ¿dónde tú vives? Yo le puedo decir, bueno, yo vivo en Las Américas. Yo vivo, para tú llegar a mi casa, tienes que pasar por Las Américas. Después de tú llegar al peaje, entonces sigue largo, pero con más, un poco más la velocidad. Enfócate en no pasar, después de que tú vas a la entrada del aeropuerto, tiempo, antes de llegar al destacamento, ahí es que yo vivo. Es muy diferente esa dirección a la que yo vi en el consulado, pero yo la doy diferente por el contexto y el sitio en el que yo me encuentro. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, tú ir a una escuela, uno como profesor no se comporta igual frente a un salón lleno de alumnos, a cuando uno está, por ejemplo, en su hora de decano, en el salón de maestro. No hablamos igual ni de la misma forma. Winifred, si quieres decir algo ahora. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Winifred. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, Sí. Disculpen. Sí, te escuchas. Bien, me gustó mucho la forma en que el autor hizo una analogía entre la variación diafásica y el cambio, por ejemplo, de un vestido de una mujer. Obviamente, uno no va a utilizar el mismo vestido para una fiesta que puede ser ceñido al cuerpo, corto y así por el estilo, que es el mismo que para ir a una iglesia. Obviamente uno no va a ir para la iglesia con esa cesura, profe, no sé si me entiende. Entonces de eso se trata la variación diafásica, también llamada
situacional, por eso mismo, porque se refiere o sea, a la forma en que uno se dirige hacia los demás, ya sea en privado o en público. Un ejemplo que me llegó a la mente cuando interpreté esto fue, por ejemplo, cuando uno está en una cena, obviamente, si te preguntan cómo estuvo la cena, tú dices, la cena estuvo exquisita. Pero si tú estás en tu casa en una cena, tú vas a decir, o por ejemplo, yo en mi caso, la cena estuvo para chuparse los dedos. Eso es. Muy bien. Me acuerdo de un chiste que me hicieron, de una situación jocosa, pero real, que me hicieron hace mucho tiempo en un barrio. Una profesora, una maestra, estaba peleando a sus hijos. Le estaba diciendo improperios a sus propios hijos. Entonces pasa alguien que la conoce y que es maestra también. Entonces, para ayudarla un chin, le pasó por ahí, la saludó: maestra, ¿cómo está? Inmediatamente la maestra que estaba diciendo, comenzó a decir, ¿por qué este niño se molesta? Pero un segundo antes se estaba dirigiendo al mismo niño de otra manera. O sea que la variación diafásica es eso, como uno va ocupando diferentes roles y haciendo ajustes a ese registro precisamente que uno utiliza. Había un comentario hace rato que vi una mano arriba de Carlos. Yo no sé si tienen algún comentario o pregunta que hacer sobre todo esto que vimos antes de cerrar la clase y cambiar de tema y cerrar la clase. Sí, maestra, era referente a cómo se utiliza la palabra culto, inculto, vulgar, que al principio se utilizó la palabra culto o inculto para hacer referencia a cómo utilizaban la clase alta de aquel tiempo, de las personas que tenían dinero y que tenían una buena formación, a las personas que eran parte del vulgo. Propiamente dicho, como se mencionaba en la historia de la Edad Media por ahí. Pero actualmente se utiliza en una forma tan despectiva que es bueno mencionarlo como usted lo dice, para no peyorar a los demás. Claro, te agradezco el comentario, porque ser culto es mucho más que tener educación formal y tener un buen léxico. Bien, les voy a compartir lo que va a complementar la tarea que ustedes tienen para la próxima semana. Ya ustedes están trabajando, me imagino, en buscar sus hablantes, ¿sí? Ustedes tienen 15 días para ir buscando muestras reales de habla, con hablantes reales que ustedes los van a provocar, pueden ser familias de ustedes, amigos suyos, los van a provocar para que hablen y les manden mensajes de voz para ustedes agarrar esa muestra y analizarla. Pero anoche me puse a pensar, bueno, por si acaso no encontraran, porque a veces resulta complicado. Mira, la vida es muy sui generis. Cuando tú quieres que una gente habla mucho, habla, bla, 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 y te manda mensajes, pero el día que tú quieres un mensaje para hacer una tarea de fonética no habla, tú le preguntas tal y tal cosa y te dice, sí, no. Ok, entonces eso no te va a servir. Por si acaso, les puse 2 videos. Ay, les voy a poner uno que es a mí me gusta mucho, porque así ustedes van viendo lo del prestigio lingüístico, lo del no el prestigio, la autoestima que da sentirse bien con el habla nuestra. Así como nosotros nos sentimos muy bien con el béisbol y con el plátano y con el merengue y la qué sé yo qué, vamos a sentirnos bien con la forma de hablar. Lo que yo les digo a ustedes, maestros, maestras de español, es que sepan utilizar el registro diafásico adecuadamente. Es decir,
van a hablar en público, tienen un micrófono en la mano, van a hablar para la radio, van a hablar para la televisión, pronuncien como buenos maestros de español, como yo estoy pronunciando ahora. Pero para yo pronunciar así, estoy pensando. Yo no estoy pronunciando a lo loco, yo estoy pensando las palabras para que me salgan bien pronunciadas, porque yo estoy utilizando un registro formal, un registro académico, un registro cuidado. Pero cuando yo estoy en la calle y ya uno no va al colmado, pero antes yo iba al colmado. Ustedes se imaginan lo desatinado que era pedirle al dependiente, por favor, expéndeme una nuez moscada. Óyeme, cualquiera me miraba y si podía sacarme a patadas de ahí lo hacía. ¿Tú entiendes? O sea, realmente no es atinado, es un desaguisado y eso sí es un arcaísmo. Voy a buscar un video para compartírselo y me equivoco. Y mientras lo tengo disponible, videos, alguien puede opinar un poco más sobre lo que hemos dicho. Aquí va. Ya lo encontré. Es muy breve. Y ustedes van a ver, le va a encantar a Mirla y demás. ¿Qué ustedes están viendo? ¿Se compartió o no? Parece que no. Sí, se En el Cibao, el trabajo es lo principal. A mí, lo que me impide la I. ¡Aguanta! ¿No lo ven? ¿No lo ven? Sí, maestra. Se ve y se oye. En el Cibao, el trabajo es lo principal. A mí, lo que me impide la I. ¡Aguanta! La I nos distingue. Milocrio, tiene tu punto. Perdón. Pide la I. ¡Aguanta! La I nos distingue. Milocrio, tiene tu punto. Como la I. Soy de Cibao. Vamos a hacerle. En el corazón de Cibao cabemos todos. La diferencia nos hace únicos. Perfecto, entonces le subí ese videíto anoche y también una canción, un merengue que también tiene muchos fenómenos. Lo hice por si acaso la muestra de habla natural que encuentren, real, es insuficiente para poder enfocarse en esto. Profesora. Sí. Las personas que uno capte tienen que ser específicamente conocidos de uno o algo así. Es decir, o sea, yo no puedo... No tiene que ser conocido tuyo, lo que tiene que ser es de ese sitio. Porque si no es de ese sitio, no le va a salir los fenómenos que se dan en esa región, los fenómenos diatópicos que se dan en esa región no le van a salir. O sea, yo me puedo hacer como que hablo cibaeño, pues mentira. No, o sea, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, yo tengo el video de una niña que a mí me encanta, por eso no lo borro, que me hace reír mucho y ella habla con la R. O sea, yo pudiera tomar un fragmento de eso y ponerlo. Totalmente, claro, por supuesto. Eso es lo que yo quiero, que ubiquen. Si no pueden hacer que una gente hable larguito, por lo menos 2 minutos, 3 minutos, para tú poder enfocarte en esto que te voy a explicar ahora. Entonces busca, entra a YouTube. En YouTube no hay mucha cosa realmente. Mira televisión y... Bueno, no sé, porque en televisión tú no vas a saber que eso está ocurriendo. Pero ya con el fenómeno de las redes, es más fácil encontrar ese tipo de información, porque, por ejemplo, este video me hace reír mucho. Entonces, pues en las redes que yo una vez, mi hermana lo encontró y me lo mandó. Como el que yo utilicé en la primera clase, en la segunda, de la señora que dice que van a hacer una jornada de fornicación. Eso yo sabía que también en YouTube lo busqué.
Sí, Ok. se puede, se puede. Miren en qué se van a enfocar. Van a agarrar su habla. Ahora no la pueden transcribir porque no lo saben hacer. Ese es el último tema de esta materia. Eso se llama transcripción fonética. Hay dos tipos de transcripción, fonética y fonológica. Entonces, para transcribir hay unos símbolos que todavía ustedes no saben utilizar, pero sí lo van a tener ahí en Q y lo van a oír 7 millones de veces para encontrar estos fenómenos que ustedes van a ir estudiando poquito a poquito. Por ejemplo, fenómenos vocálicos populares están en la página 47 y 48. O sea, si la gente vocaliza, si dice baila, caidero, mi amor, u otros que hay ahí explicados y que uno los ejecuta, uno los habla, pero no sabe que lo está haciendo. Pronunciación de la H como J, que ya se ha hablado hoy aquí, de hambre, mijijo, harina. Eso está en la página 51-52 de un libro hermoso que se llama ¿Cómo hablamos los dominicanos? Eso ustedes leyeron la semana pasada. La D intervocálica está en las páginas 52-53 de ese libro, Cómo hablamos los dominicanos, de Orlando Alba. La S final de sílaba y de palabra, 64-68 del libro. La R y la L finales de sílaba y de palabra, 85-92. Ahí ese es el título que tiene. Cuando ustedes vayan a esa página, eso que yo escribí ahí es el subtítulo que tiene ese apartado. Dentro del apartado, cuando lean, van a encontrar cómo se llama el fenómeno fonético, que no los voy a abrumar ahora con decirles el nombre. Pero, además, ya ustedes lo han ido manejando cuando hicieron la exposición acerca de los afronegrismos, de los indigenismos y eso. O sea, no son nombres complicados, va a ser muy sencillo y ustedes lo van a entender clarísimo. Porque no es lo mismo leer un libro que Orlando Alba le dice que el tanto por ciento de los ibaeños dicen caidero, a ustedes oírlo con alguien que habló para ustedes, que decía caidero, o oír un merengue que le puse ahí, o ese video, es muy breve, y ellos lo hacen a propósito. ¿Qué ustedes observan? Mire, ese es Uchi Lora, no sabe utilizar un registro formal, Uchi. El ex rector de la Pucamaima, ¿no sabe utilizar un registro formal él? Sí, él sabe, claro que sí. Claro que sabe, lo hizo a propósito para mostrar que esas diferencias fonéticas nos hacen únicos y que nos deben hacer sentir orgullosos, no avergonzados. Entonces, si ustedes encuentran esa habla natural, maravilloso. Si no lo encuentran, ahí tienen 2 ejemplos. Lo único que solo encontré ejemplos del cibaeño, que son como los que se sienten más orgullosos de su habla. Los demás parece que se sienten un poco avergonzados de ella. Produzcan, después de esa tarea, lo que tienen que hacer es un podcast. Yo perdonen que no lo diga en español, es que no sé cómo se dice en español. Es como una promoción, como un programa de radio, un audio, como un programa de, pero no un audio bla, 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 sino orgullosamente explicando ese fenómeno. O sea, por ejemplo, si yo fuera del este, nosotros los del este decimos Boruse, decimos no sé qué, porque si nosotros, maestros, maestras, no somos capaces de reconocer de valorar nuestra habla como dominicanos, ¿quién lo va a hacer? Los demás pueblos hispanohablantes entonces nos van a pisotear porque van a decir, es que ustedes no se sienten orgullosos de cómo hablan. Para eso es que quiero que primero lo conozcan y luego hacen ese audio. Entonces, ya, esta era la clase de hoy. Muchas gracias por venir. Motiven a sus compañeros, compañeras. Hoy yo tengo 11 personas en clase y paciencia, eso es lo que tengo que reportar. Como tengo tiempo, porque ahora son las 7:09, podemos dar de 3 a 5 personas para evaluación, levantando la mano el que guste. Evaluar la clase, a mí siempre me gusta hacerla en 2 sentidos. ¿Qué aprendí y cómo me sentí? Profe, una duda antes de las valoraciones, por favor, y disculpe. Yo todavía no he leído la asignación que está en la PBA, que es con relación a lo que usted está
hablando. Okay. Entonces, uno va a buscar esa cantidad de personas que hablan representativamente de dichas regiones. Yo la voy a buscar en el cronograma, que está en la PBA, pero está en el cronograma también. Lo voy a buscar para ponerlo en pantalla. Ok. Profe, entonces nos vamos a enfocar en esos 5 puntos para hacer la investigación de campo. Sí. En esos 5 puntos que usted mencionó. Sí. Estoy abriendo el cronograma. Entonces serían 5 personas. A 5 personas, profe. Voy a leerlo porque como lo hago con mucha antelación me puedo equivocar explicando. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, lo miramos. Dice, práctica número 5, investigación de campo. A, tiene... Ok. A, graba a 4 personas, no son 5, son más. Graba a 4 personas de las distintas regiones del país. O sea, graba a una del norte, pero grabarla es hacerla hablar y que te mande un WhatsApp, por ejemplo. A una del norte, y si no encuentran, cojan esos videos que les puse ahí. Una del sur, pero representativa. Una del este y una de Santo Domingo, cuya pronunciación sea prototípica, o sea, representativa de esa región. ¿Por qué pongo prototípica? Porque tú puedes ser, por ejemplo, Mirla es del norte, lo sé porque me lo dijo ahorita, pero su pronunciación de hoy no es prototípica. Ella no está hablando como hablan los del norte. Yo lo que quiero es que tú consigas una gente que te hable puro. Y no tiene que ser largo, 1 o 2 minutos y ya. Ponlo a hablar, pregúntale, ¿cómo es? ¿Y dónde usted nació? Y cuénteme. Y ponlo a hacer una historia. Y ahí te va a salir una buena muestra. Ahí van 4. B, haz lo mismo con 3 personas de distintas clases sociales. Ahí van 7. Una de clase alta, una de clase media y una de clase baja. C, repite el mismo procedimiento con un profesional. Ahí van 8. Una grabación será en su momento de trabajo. Puede ser una entrevista de su labor profesional. O sea, tú le puedes preguntar, ¿y qué es lo que usted hace? ¿Dónde usted trabaja? ¿Y a qué hora llega? Cuénteme un día suyo. Y otra grabación es hablando con sus hijos o a alguien, me falta una ahí, o a alguien muy cercano a quien le tenga confianza. Y ahí lo que tú podrías hacer es ponerte en contubernio con su esposa, con un hijo, y que esa persona esté hablando normal, pero que ese hijo o esposa lo grabe para tú poderlo escuchar, que cuando le preguntaste, ¿qué usted hace? Yo soy neurocirujano de la clínica Corominas Pepín, y yo opero cerebros. Pero luego, cuando está hablando con sus hijos, mira muchacho, trae una chancleta y yo te para allá, ven para acá. Eso va a ser un poco complicado, pero mira a ver cómo tú lo logras. ¿Qué más? Ahí van 8. Ya se acabó porque lo de las páginas 19 y 23 fue lo que yo hice hoy. Esa tarea no está puesta de hoy, está puesta de la semana pasada. Y realmente no es complicada. Entonces, cuando las tengan, con esos datos que tú buscaste en lo que te presenté hoy, fenómenos vocálicos, si los vas a anotar en tu cuaderno. Pronunciación de la H como J, ahí vas a anotar esta palabra, esta palabra, esta palabra. La D intervocálica y las vas a anotar. La S final de sílaba y de palabra y las vas a anotar. La R y la L finales de sílaba y de palabra y las vas a anotar. Lo que va a ocurrir es que algunos fenómenos se van a dar solo en el norte exclusivamente, otros se van a dar en el país entero, otros se van a dar solo en la capital. Eso es lo que vas a ir descubriendo tú solito. Tú te vas a volver un Orlando Alba con esta práctica. Luego vas a hacer un audio que tú te vas a imaginar que es para la radio, para internet, acerca de la variación diatópica, diastrática y diafásica en la República Dominicana. Graben el reportaje en un audio de celular. ¿Cómo así? Ustedes van a reportar como si fueran un sociolingüista. En la República Dominicana se da
un fenómeno conocido como variación diatópica. Por ejemplo, en el norte ocurrió esto, y tú vas a decir tus propias palabras, tu propio ejemplo, el que tú encontraste de tu propia investigación. Mira, ahora que me doy cuenta que esa práctica vale 10 puntos y que es una práctica muy larga, le tengo que subir la puntuación. Ahora fue que me di cuenta. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Para los podcasts, ya yo los he hecho antes en otra materia y existe una estructura específica. ¿Usted quiere que sigamos esa misma estructura? Mándamela, por favor, porque yo simplemente le llamé podcast porque no encontraba otro nombre y a lo que me refería era a un audio explicativo que pueda servir como clase, que uno lo pueda subir. Por ejemplo, hay una aplicación. Ay, se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. Hay una página web en donde uno sube podcast de diferentes temas. Entonces yo quiero escuchar uno, por ejemplo, si yo no tengo tiempo de ver un video, busco un podcast sobre la variación lingüística y duro 1 hora oyendo eso. Eso era algo así. Era una exposición, pero en lugar de toda la parafernalia del audio, del video, era que tú agarres esto y bla, 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 por aquí. Bonito, como si fuera un programa de radio y ya. Eso era. Pero mándame la estructura para yo aprenderla, porque yo la desconocía. Por favor. ¿Quién me habló? Está bien, yo se la envío. Noemí, mándala por el grupo, por el Fonética y Fonología, porque así aprendemos todos. Al final de la clase, al final de la materia, yo voy a terminar aprendiendo más que ustedes, por lo que veo. Profe, entonces en general usted lo que quiere es un audio. En general, eso es todo. Toda esta preparación es para hacer un audio. Claro, que es como el video de hoy. Para tú llegar al video de hoy tenemos 2 semanas. Telele, con la variación diacrónica desde el latín al español, y tú pudiste hacer un video. Con esto, tú vas a grabar, vas a escuchar, vas a tomar nota en tu cuaderno. Yo no te he pedido que me escribas nada. Si observas, tú no me vas a mandar un resultado escrito. No. Tú vas a anotar en un cuaderno las palabras que esa persona diga en esa región. Cuando tú termines, tú vas a descubrir cómo hablan en el norte, cómo hablan en el este, cómo hablan en el sur y cómo hablan en Santo Domingo. Y qué fenómenos fonéticos ocurren. Tú solito, leyendo esas páginas que te dije hoy de Orlando Alba. Porque para mí es muy cuesta arriba decirte, léete de la página, te voy a decir, léete de la página 47 a la 92. Es mucho. Igual tú lo vas a leer, pero lo vas a leer cuando vayas a buscar ese fenómeno. ¿Entiendes? Tú vas a ver el audio y vas a buscar vocalizaciones. Vas a ver el audio y vas a buscar D intervocálica. Vas a oír el audio y vas a buscar S finales. Vas a oír el audio y vas a buscar L y R. Ya se acabó y vas a anotar. Y vas a leer esas páginas para tener elementos. Y luego vas a ser un experto y vas a hacer un programa de radio de 5 minutos. Lo que yo estoy buscando. O sea, porque esos videos de las personas a las que le vamos a hacer los videos no van a salir en la grabación que nosotros vamos a hacer porque final. Porque yo no te estoy pidiendo videos. Okay. La gente solo un audio mío. Se cohíbe, sí. La gente se cohíbe. Cuando tú lo entrevistas con una cámara, habla poco. Y lo que yo te estoy pidiendo es, háblale por WhatsApp. Y hábilmente busca la manera. No, te tiene que mandar el audio. Si tú le preguntas a una persona del este, algo que le interese a esa gente, ¿y cómo era la vida cuando usted nació? ¿Qué se hacía? Algo que tú sabes que le gusta. Esa persona te va a mandar un audio. Incluso tú no tienes que mentirle, tú le puedes decir, ¿y para qué tú quieres eso? No, una tarea que me mandaron de que quieres saber no le digas cómo se habla, porque si le dices cómo se habla te daña el habla porque comete ultracorrecciones. Mira lo que ocurre con la ultracorrección. El hablante, él no es bobo, él no sabe cómo se llama ese fenómeno, pero él sabe que habla
de una manera X, que así no se escriben los libros. El hablante lo sabe. Y va a querer mejorarlo, sí. Entonces, ay, ella trabaja en la ella estudia en la Pucamaima, entonces lo va a arreglar para ti y te lo va a dañar porque va a cometer ultracorrección, va a comenzar a meter ese a mansalva. Entonces, no, tú le dices, mire, es una tarea que me pusieron porque quieren saber cómo es la ganadería en el este. ¿Cuántos, por ejemplo, algo que yo no sé, pero me gustaría saber, cuánto tiempo dura el tomate para nacer, cuánto tiempo dura el ajo, cuánto tiempo dura, ¿y por qué? No, porque estamos en cuarentena, quiero sembrar y quiero saber cuánto dura y ya. Entonces la gente con mucho gusto te va a hablar de eso y tú vas a agarrar eso y lo vas a analizar. No vas a copiar ese texto en tu cuaderno, no. Vas a ponerte a pensar en la D y vas a oír y vas a buscar D, y vas a anotar palabritas. Vas a pensar en la S final, vas a oír y vas a buscar S. Eso es lo que vas a hacer. Por eso le dije investigación de campo, te vas a hacer una investigadora. Con esos datos crudos, tú te vas a Orlando Alba y dices, esto se llama cero fonético, pérdida de S en posición implosiva. Esto se llama neutralización de R en L. Esto se llama vocalización. Esto se llama. Orlando Alba te va a decir eso. Luego de que tú eres un experto, una experta, vas a hacer un audio dando una clase. Que ese audio sea como los videos de hoy, publicables. No te estoy pidiendo un video, porque el video ya lo hiciste hoy, te estoy pidiendo un audio. ¿Por qué? Maestros, maestras, las clases de ustedes, de educación, no son solo para aprender el contenido programático. Conmigo, ustedes no solo deben aprender fonética y fonología, deben aprender estrategias pedagógicas, porque yo soy maestra también, ¿entienden? O sea, lo que yo hago pedagógicamente, cómo yo gestiono el conocimiento con ustedes, son modelos, a veces muy malos, yo no digo que todos mis modelos sean buenos, pero son modelos que son formativos para ustedes como maestros del futuro. Cuando tú vayas al aula, tú tienes que pensar, a ver, a un muchacho, tú lo vas a poner a leer de la página 47 a la 92, ni remotamente, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque se va a aburrir de leer todo aquello. Si lo pusiste a leer de la página 48 a la 92, ¿le vas a poner a hacer un informe de lectura? Puede ser, te va a funcionar a veces. Si tú tienes 10 tareas de lectura, ¿le vas a poner 10 informes de lectura? No. Un día le vas a poner un informe de lectura, otro día le vas a poner una infografía, otro día le vas a poner un mapa mental, otro día le vas a poner a producir un video, otro día le vas a producir ¿Entiendes qué es lo que estoy haciendo con ustedes? Hay niveles, esto en la clase de pedagogía, pero es que yo soy maestra de educación también, eso es lo que pasa, estoy mezclando cosas. Hay niveles cognitivos, ¿sí? Y aparte de esos niveles cognitivos, hay... A ver, ustedes entren a YouTube y busquen la taxonomía de Bloom, que hay niveles en los que uno puede o debe ir llevando a los estudiantes. Entonces hay niveles inferiores, niveles básicos. Inferencias. No, son primero memorización, o sea, comprensión. Tú tienes que leer de esta clase, tú me tienes que escuchar y comprender, tienes que memorizar, tienes que categorizar, tienes que clasificar. Y los niveles más altos a los que yo te debo llevar son a la evaluación y a la creación. Entonces yo hago tareas de todo tipo. Hago tareas simples, básicas, de leer aquello, de comprender, de un informe de lectura. Eso es un nivel básico. Entonces tú estás haciendo una licenciatura. Tú no estás haciendo un diplomadito, una mojiganga, no. Entonces yo tengo que aspirar como maestra a alcanzar de ti los niveles superiores de conocimiento, que son evaluación y creación. Entonces, hay contenidos que yo te voy a llevar a lo máximo. Hay algunos que te voy a dejar en lo básico y hay cosas que te voy a dejar intermedio. Todo depende de lo que es del grupo, porque también les voy a decir, hay grupos que por más que yo me esfuerce, llevarlos a un nivel de creación me cuesta. Debo llevarlos allá.
Entonces, hay grupos que se me van quedando en lo básico y yo lo esfuerzo para llevarlo a lo intermedio. Entonces, ustedes son un buen grupo, ustedes son un grupo excelente. Entonces, yo de ustedes demando, ¿cómo que dice Buzz Lightyear? Al infinito y más allá. Los estoy exprimiendo, les estoy sacando el jugo. Eso es lo que pasa. Pero eso son estrategias pedagógicas que ustedes lo van a aprender en didáctica y eso. Les avancé un chin la clase a la maestra que le toque pedagogía. Evaluación. Yo tengo una sugerencia respecto a las personas que tal vez no puedan encontrar los diferentes audios, porque como dijo creo que Patricia, en las redes, ya incluso en los grupos de WhatsApp, se envían audios de personas que tienen diferentes dialectos dentro del país. Entonces, hay ciertas personas que en TikTok o Instagram o cualquier red social se dedican a recopilar este tipo de audios que están sueltos y los publican y los hacen con sus propios videos. Entonces les iba a sugerir, para el que no puede encontrar a alguien del Cibao, a una TikToker, pero ella sube todas sus cosas en Instagram, que se llama María. Escríbelo en el chat. María, sí, yo se lo voy a escribir en el chat, pero si usted ve esos videos que ella sube, son súper cómicos y habla muy parecido, o sea, ella recopila audios muy parecidos al habla de nosotros de aquí del Cibao, entonces los recomiendo totalmente para María, ¿qué? María F. Boyero. Con C. Boyero. María F. Boyero. Los voy a buscar. La mayoría de la gente hace del Cibao, pero no hace del Este ni de Santo Domingo. Es muy difícil hacer. No es muy difícil, es muy raro que lo hagan. Todavía no está en el chat, pero te agradecemos que lo copies. Vale la información y la técnica, pero intenten oírlo, porque es que no se aprende igual. Mira, aprender fonética es muy práctico. Si ustedes se ponen a leer libros y libros y libros, cuesta. Pero como ustedes oyen un hablante real y buscan el fenómeno, se lo aprenden porque se lo aprenden. Eso va así, F. Boyero. Ah, ok, yo lo escribí con doble L. Gracias. También ustedes lo que pueden es aprovecharse entre ustedes mismos, porque entre ustedes mismos hay capitaleños netos de pura cepa, a mucha honra. A lo mejor allá del este, a lo mejor allá sureños. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es entrevistarse unos a otros, pero hablar como piensen, como habla su mamá, como habla su abuela. ¿Entienden? Es así que ustedes tienen que pensar, para que produzcan el habla real y no cometan ultra corrección, porque es que cuando uno sabe que lo están grabando, uno hasta se para derecho y así, uno se pavonea. Señores, faltan 2 minutos y vuelven la clase de por Dios. Por favor. Estuvo muy buena, profe. Diandra. Bueno, la clase de hoy en realidad porque sentí que recogimos parte esencial de lo que ya habíamos trabajado, como fue la etimología, que aunque uno lo estudió, pero uno como que pudo afianzar más su conocimiento. También con lo que usted nos mandó a hacer, de dividirlo en grupos y ponernos a hablar cada uno de la pregunta, fue muy bueno porque aunque uno hizo el resumen y leyó el documento, pero con esta forma, o sea, al uno hacer ejemplo y cosas así, uno como que afianzó mejor el conocimiento. Por lo tanto, me encantó la clase de hoy. Entendió. Gracias, Yandra. ¿Alguien más? Mirla.
Yo quiero, pero aquí hay un cierre de campaña y yo creo que no se va a ir ahora. No, que no se oye. Con esto. ¿No se escucha? No se escucha. Ah, perfecto. Yo le estaba escribiendo incluso en el chat. Y para mí fue muy significativa la clase porque a pesar de que no estuve el miércoles pasado, con lo que pude mirar de la clase y lo de hoy, afiancé y distinguí también las variaciones. Al principio me costaba, sobre todo la parte de la diacrónica, con todos los fenómenos y las reglas que implica, ¿verdad? Pero hoy con los ejemplos pude entender mucho mejor. Y después distinguir también las otras y aplicarlas en nuestra región. Yo creo que eso es lo más importante que me llevó hoy. Gracias, Mirla y Giandra. Y siempre les recalco al final de cada clase que el propósito es que nosotros conozcamos nuestra realidad para que la amemos tal cual es, para que sepamos que lo que estamos haciendo como hablantes es correcto como hablantes, porque la lengua, el propósito de la lengua es comunicarnos. Y si nos comunicamos con claridad y podemos entendernos con ella, eso es correcto. Pero que como docentes insistamos, leamos mucho, escribamos mucho para adquirir una mochila lingüística, un acervo lingüístico muy amplio para que podamos movernos en distintos registros. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre tú seas rectora de Pucamaima, seas presidente o presidenta de la República y puedas manejar un amplísimo acervo lingüístico y cultural a que te quedes chiquitito. No son los fenómenos fonéticos que uno realice. Entonces, buenas noches, bye bye, descansen y éxitos durante la semana. Bye. Hasta luego. Bye, bye.